ginecología. ¿Está bien? O sea, ustedes terminan ginecología 3 años y un año más pueden subespecializarse. Entonces, hay en realidad bastante teoría que se les podría dar, pero vamos a hacer como un resumen, ya de lo que ustedes deben saber como médicos generales en sí, ¿ya? Entonces, vamos con el índice de contenidos, ahí lo pueden ver. Y comenzamos con la definición, ¿ok? Entonces, ¿cómo definimos a una pareja infértil? A una mujer, a un hombre infértil. Entonces, como ven aquí, se define infertilidad, dice como la incapacidad de una pareja para gestar después de un año de relaciones sexuales frecuentes. Aproximadamente se dice 2 hasta 3 veces por semana. Obviamente sin el uso de métodos anticonceptivos. ¿Ok? Este concepto es en mujeres menores de 35 años. Pero si una mujer tiene 35 años o más, ese punto de corte que es 12 meses se reduce a 6 meses. ¿Ok? Y bueno, aproximadamente se dice que de toda la población, cerca de un 17, un 20% de adultos presenta este problema. Entonces, en este cuadro, primer concepto que quiero que fijen es cuando catalogamos a una paciente como infértil. Ya saben, si la mujer tiene menos de 35 años, no puede salir embarazada, a pesar que no usa métodos y tiene relaciones sexuales frecuentes, definimos si está o si presenta eso durante 12 meses o más. Pero una mujer más de 35 años, si no puede gestar durante mínimo 6 meses, ya se le cataloga como una paciente infértil. ¿Ok? ¿Está bien? Primer concepto. Segundo concepto, la causa, o bueno, también llamado etiología, ¿no? Entonces, de aquí se desprende otro concepto, que es la infertilidad primaria y la infertilidad secundaria. ¿Ya? ¿A quién decimos que es una paciente que tiene infertilidad primaria? Porque nunca ha logrado un embarazo, nunca ha gestado en su vida, ¿ok? ¿Está bien? Y definimos infertilidad secundaria como aquella mujer que por lo menos ha logrado un embarazo previo, incluido un aborto o un embarazo ectópico. Por ejemplo, tenemos una paciente que viene al consultorio con antecedente de 2 abortos y que actualmente no puede quedar gestando. Esa paciente se cataloga como una paciente con infertilidad secundaria, ¿ya? Secundaria porque ya ha logrado un embarazo previo, pero actualmente no puede salir gestando, ¿ok? De igual forma, una paciente que de repente tiene 2 hijos y actualmente está intentando quedar embarazada más de 12 meses y no lo logra, también infertilidad secundaria. ¿Ok? Bien. Tercer concepto, etiología. Ya sabemos que la fertilidad va de dos, varón, mujer. Entonces, en el varón la causa más frecuente es el varicocele. ¿Ok? Y en las mujeres la causa más frecuente es la causa ovulatoria, o sea, el problema está en el ovario. Hay un problema en el ovario que impide a la paciente quedar embarazada. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de factor, hablamos de causa de infertilidad. O sea, cuando decimos factor femenino es porque la causa de la infertilidad está en la mujer. Cuando hablamos de factor masculino es porque la causa está en el varón. Entonces, en el varón, bueno, no hay mucho que hablar, aparte que no es un tema de lo que es urología, pero tenemos varias causas aquí como pueden verlo. Y de todas estas causas, la más frecuente es el varicocele, que es un agrandamiento, una dilatación de las venas del escroto. Entonces, ¿qué produce eso? Menor recuento espermático. ¿Ya? ¿Cuál es la prueba de oro en el hombre para saber o para abordar la fertilidad? Es el espermatograma, ¿ya? Este es un cuadro que en realidad ya tiene varios años. Desde el año 2010 se manejan estos valores y continúan hasta la actualidad, ¿ok? Y son varios indicadores. El volumen
de semen, de eyaculado, el pH, la concentración de espermatozoides por mililitro, el conteo total de espermatozoides. Por ejemplo, lo normal es que en todo el volumen del semen haya más de 39 millones de espermatozoides. Y si lo reducimos por mililitro, lo normal es que haya más de 15 millones por mililitro. Si un paciente tiene menos de 15 millones, decimos que es oligospermia, ¿ok? Y no basta con tener millones, basta también, es de bastante utilidad para la fertilidad que estos espermatozoides tengan movilidad, es decir, que puedan ascender por todo el tracto genital, ¿ok? Bueno, condiciones para una toma de muestra de un espermatograma, pues abstinencia 3 a 5 días previos del varón. La muestra se puede obtener en la misma clínica, en el hospital, ¿no? Y luego ya se hace todo el examen, ya que es, o se hace el espermatograma, ¿no? Se puede hacer cultivo también, entre otros exámenes. Un factor que, bueno, es también bueno que sepan es la movilidad de los espermatozoides, ¿no? Como le dije, no basta con que hayan bastantes, sino que también puedan movilizarse para ascender y llegar hasta la trompa, que es donde se fecunda. Entonces, estos espermatozoides pueden avanzar tanto en línea recta, o sea, movilidad lineal, o movilidad no lineal, o sea, se van como que en curva también, ¿ya? Entonces, y también hay algunos espermatozoides que no avanzan, o sea, tienen una movilidad no progresiva, o sea, se quedan dando círculos, pero no avanzan. Hay en todo el volumen de semen, hay este tipo de espermatozoides. Entonces, ¿cuándo decimos que es astenosospermia? Cuando tenemos espermatozoides con poca movilidad o con una movilidad reducida, ¿no? En estos porcentajes, ¿no? Si tenemos menos del 32% con movilidad lineal y menos del 40% con este tipo de movilidad tanto no lineal como no progresiva. Entonces, como conclusión, podemos tener oligospermia, que es poca concentración, ¿no? Menos de 15 millones por mililitro, astenosospermia, que es mala movilidad de los espermatozoides, teratosospermia, cuando tienen morfología patológica, o hablamos criptosospermia, cuando la concentración de espermatozoides es casi nula, menos de 100.000 por mililitro. Ya son conceptos que hay que recordar simplemente. Pero vamos a lo principal, que es el factor femenino, o sea, cuando la causa de esta infertilidad está en la mujer. Entonces, como todo, tenemos que hacer anamnesis, es decir, abordar a la paciente con preguntas, su FUR, síntomas, si tiene oligo, polimenorrea, dismenorrea, antecedentes, NAEPI, legrado, frecuencia de relaciones, gesta para, entre otros. O sea, debemos conocer varias patologías. De hecho, para comentarle, yo siempre le he comentado al coordinador del curso que este capítulo deberíamos tocarlo al final casi del curso, porque ustedes se van a dar cuenta que necesitan bastante conocimiento de patología ginecológica, que de repente ahorita no lo saben mucho, pero les voy a ir explicando poco a poco, ¿ya? Entonces, en el factor femenino, es decir, cuando la causa de la infertilidad está en la mujer, tenemos que buscar en qué parte del aparato reproductor está la infertilidad. Entonces, recuerden, cuando hablamos de factor, hablamos de causa. Entonces, factor ovárico cuando la causa está en el ovario, factor tubárico cuando la causa está en la trompa uterina, factor uterino cuando el factor de la infertilidad o la causa está en el útero en sí, y un factor cervical cuando la causa de la infertilidad está en el cuello. De estas, la más frecuente es el factor ovárico, es decir, la causa de la infertilidad está en el ovario, casi en el 50% de casos. De hecho, que es un factor endocrino ovárico, ¿no? Y en segundo lugar, la causa de la infertilidad está en la trompa, que ya vamos a ver. Entonces, ¿qué exámenes pido para saber si el ovario es la causa de la infertilidad? Todo esto de aquí que ustedes ven. Perfiles hormonales, perfil tiroideo, prolactina, hormona antimulleriana, testosterona, ecografía transvaginal. Todo esto pedimos. ¿Qué patologías podemos encontrar? La más común, la más frecuente,
que es la primera causa de infertilidad por factor ovárico, es el síndrome de ovario poliquístico, que hace unos días le han cambiado de nombre, ¿no? ¿Ya? Pero es el ovario poliquístico. ¿Está bien? Es la primera causa. Hay otras, como endocrinopatías, como resistencia a la insulina, obesidad, hipotiroidismo o la baja reserva ovárica. También que ya vamos a ver qué es. ¿Ok? Muy bien. El ovario poliquístico, ¿cómo se define? Bueno, ustedes ya creo que lo van a tocar el tema más adelante, pero para que tengan una pequeña idea, estos son los ovarios por ecografía. Todo esto de acá. Y como ven aquí, hay como unas bolsitas negras, ¿no? Esos son los folículos. ¿Está bien? Son los folículos, ¿no? Que es lo que ovula la mujer cada mes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay ovario poliquístico, la mujer, digamos que en términos sencillos, no ovula y se van acumulando los folículos. Entonces, por ecografía, si yo tengo más de 20 folículos en un ovario, si yo cuento los folículos, digo que es un ovario poliquístico. ¿Ya? También puedo medir el volumen, que tiene que ser más de 10 milímetros cúbicos, y eso me da la definición ecográfica de ovario poliquístico. Acá lo vemos, ¿ya? Esta es una ecografía real. Hay otros causas como quistes, por ejemplo. Esta es una laparoscopía. Estas son imágenes reales de cirugías que hacemos en la maternidad de Lima. No, no crean que en la maternidad solamente pues atendemos partos. También hacemos cirugía ginecológica y, por ejemplo, esta es una laparoscopía. Acá vemos el útero y en el ovario vemos un quiste que se llama un teratoma maduro, que ustedes ya van a saber. Saben que es un tumor de células germinales del ovario, es decir, puede formar varios tejidos. Pueden haber grasa, pelo, huesos, entre otros. ¿Ah? Muy bien, entonces, para evaluar la reserva ovárica, es decir, cuántos folículos me quedan, su capacidad de, o sea, la cantidad de folículos y la calidad de ovocitos, pido todos estos exámenes. Ya ustedes saben que el ciclo menstrual de la paciente, su primer día comienza el primer día de la regla. Y a partir de ahí contamos. Primer día del ciclo, segundo día, tercero, tercero. ¿Ya? Entonces pedimos FSH, que es la hormona folículo estimulante, LH, acá están sus valores normales, estradiol, ecografía, que la pedimos en el día 3 del ciclo para contar folículos antrales. Estas son las siglas, conteo de folículos antrales, ¿no? O sea, tiene que haber más de 6 folículos para decir que tiene una buena reserva ovárica esta paciente. Y un examen que lo van a escuchar bastante, que es la hormona antimuleriana, ¿ya? Que es una hormona que también te evalúa la reserva ovárica. Esta hormona, a diferencia de las otras, se puede medir en cualquier día del ciclo. Estés tomando anticonceptivos o no, te tomas tu hormona antimuleriana, lo normal es este valor de 0,7 hasta 2,9, y en realidad este, entre todos, es el más sensible que te dice la calidad de tus ovocitos. Entre comillas, cuán fértil es tu ovario. Términos sencillos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de reserva ovárica, sabemos que, bueno, por embriología, a los 4 meses en el feto, existen 6 a 7 millones de folículos primordiales. A la menarquia llegas con un promedio de 500.000 folículos. Y en cada ciclo ovárico, como ustedes recuerdan de su teoría de ciclo ovárico, ciclo menstrual, se reclutan más o menos 1.000 folículos y de eso solamente uno es el dominante, que es el que ovula a la paciente, como lo vemos acá en la imagen, ¿no? ¿No? Entonces, de toda esa cohorte de folículos, solamente uno ovula y los demás sufren atresia, ¿ya? Así es sencillo. Conteo de folículos centrales, igual ya saben, se hace entre el día 2 a día 5 del ciclo, para justamente evitar fluctuaciones. Acá está el conteo. Y como les comenté, tenemos a la famosa hormona antimuleriana que se puede medir en cualquier día del ciclo menstrual. Es una glicoproteína que se secreta en las células de la granulosa de los folículos preantrales y por tanto es un predictor precoz del número de folículos disponibles en el ovario. O sea, este te dice, o sea, como no puedo contar, porque son miles, millones de folículos, yo no los puedo contar, no se puede, es imposible. Esta hormona antimuleriana indirectamente me dice cuántos folículos disponibles tenemos en el ovario.
¿ya? Es una prueba muy buena, cara, está como 500 soles, pero es muy buena, ¿ya? Otro factor que tenemos de infertilidad es el factor perdón, es el factor uterino, o sea, la causa está en el útero. Patologías tenemos que pueden causar infertilidad? Que nacen en el útero, miomas, pólipos endometriales, adenomiosis, que es un tipo de endometriosis, malformaciones mullerianas y las sinequias, o también conocido como síndrome de Asherman. Y estas son patologías que, como le digo, de repente no están muy familiarizados todavía, pero lo van a ver en la práctica, ya poco a poco. ¿Cuáles son los exámenes que pedimos? Estos que están al lado derecho. Ecografía transvaginal, histerosonografía, que es inyectar cloruro de sodio en la cavidad endometrial para ver la cavidad. Pedimos histeroscopía, que es ver la cavidad uterina por dentro en vivo, resonancia o biopsias. Por ejemplo, estos son los miomas. Por definición, los miomas son tumores que tienen un origen monoclonal, o sea, de una célula se forma el mioma. En esta imagen, por ejemplo, vemos cerca de 20 miomas. Este es un caso de una paciente que operé hace unos 3 años aproximadamente. Como ven, son cerca de unos 20 miomas, ¿no? Entonces, más fácil era sacar el útero, obviamente, pero como ella no tenía hijos, entonces había que retirar los miomas. Hacemos una miomectomía para preservar la fertilidad. Mira, acá están todos los miomas, ¿ya? Pero si tienes una paciente con esta cantidad de miomas o con miomas y ya no desea tener hijos, una buena opción es la histerectomía, como vemos aquí, el cuerpo del útero, el cuellito y las trompas. ¿Ok? Este es una fotografía de un estudio anatomopatológico, ¿ya? Como vemos, este es el útero, acá está el cuerpo del útero, acá está el cuello del útero, y aquí que vemos, una imagen blanca nacarada, que es un mioma. ¿Qué tipo de mioma? Submucoso, porque está en la cavidad endometrial. Entonces, como vemos, miren, esto solamente para que vean cómo un mioma puede afectar la fertilidad, no solamente porque el mioma te quita vascularidad, o sea, le quita irrigación al útero, a la parte sana, sino que ocupa también espacio. Miren, aquí por ejemplo, a ver, si esta paciente quedara embarazada, ¿dónde rayos se puede alojar el embrión? Miren, si casi toda la cavidad endometrial está ocupada por el mioma. ¿Dónde? A ver, ¿por dónde se puede implantar el embrión, el blastocisto? Tiene poco espacio. Entonces, por simple lógica, nada más, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí estoy yo, por ejemplo, en estos casos hacemos una miomectomía. Cuando hacemos una miomectomía, no siempre, no todos los miomas se operan, solamente operamos por 3 motivos. Cuando producen infertilidad, cuando producen dolor pélvico crónico o cuando producen sangrados uterinos anormales, ¿no? O sea, cuando producen hemorragias. Solo en esos casos sacamos los miomas. Si no, no. Aquí, por ejemplo. Otra vía por la cual podemos abordar estos miomas, pues por histeroscopía. ¿Ya? Esto es un procedimiento en sala de operaciones. Aquí estamos en la sala de la maternidad de Lima. Colocamos una sustancia, un líquido que se llama glicina, que es para expandir la cavidad endometrial, inflarla como un globo. Y la cavidad endometrial en sí es esto. ¿Ya? Y miren, aquí vemos una bola ahí. Este es un mioma submucoso, por ejemplo, ¿no? Este es un mioma submucoso, que es parecido al que les mostré anteriormente, solamente que aquí está con una sustancia que se llama glicina. Este puntito que vemos acá es el ostium, esto de acá. O sea, esta es la entrada a la trompa, el ostium tubárico. O sea, por aquí llega el espermatozoide, se mete por acá al ostium, que es la puerta de entrada, y se mete a la trompa para fecundar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Y lo que hacemos es una resección histeroscópica del mioma. O sea, sacamos el mioma para dejar libre la cavidad endometrial, ¿ya? Esto es con un procedimiento que se llama resectoscopio, ¿no? Mediante una histeroscopía. ¿Ya? Esto se hace. Estos son los pedacitos del mioma que sacamos. Y bueno, acá estamos acá
con mi residente en la sala de operaciones. ¿Ya? Simplemente para que recuerden, por cierto, si es que tienen alguna pregunta, alguna duda, levanten la mano, hablen, o si son tímidos, manden mensaje. Ya. Entonces, solamente para que recuerden, ¿dónde se produce la fecundación? En la trompa, ¿ya? En la trompa. Específicamente en la ampolla, que es esta zona. ¿Ya? Allí se produce la fecundación. Y esto va a cotación con lo que voy a hablar, que es el factor tubárico, es decir, cuando la causa de la infertilidad está en la trompa, que puede ser por muchas razones. Por ejemplo, aquí adherencias pélvicas. A veces hay adherencias por cirugías previas, tuberculosis, antecedentes de embarazos ectópicos, endometriosis, etc. Y la trompa, que es como un tubito, se cierra, pues, ¿no? Entonces, si se cierra la trompa, no hay por dónde pase el óvulo ni el espermatozoide y no hay fecundación. ¿Ya? Causas tenemos EPI, que es la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Que es por infecciones, cirugías tubáricas o por endometriosis. ¿Qué pedimos? Podemos pedir todos estos exámenes: ecografía transvaginal, histerosalpingografía, laparoscopía y cultivos. Aquí una pequeña acotación. Ustedes cuando vayan a su práctica, a partir de mañana, vean las ecografías y en las conclusiones, ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, dice útero normal, ovarios normales y nunca ponen trompas normales. Fíjense en ese detalle. ¿Por qué? Porque las trompas por ecografía normalmente no se ven, cuando son normales, obviamente. Cuando hay una enfermedad como un hidrosalpinx, o sea, cuando la trompa está dilatada, inflamada, sí se ve por ecografía, pero si no, ni la vemos. Entonces, ¿cuál es el examen para evaluar el factor tubárico? Es la histerosalpingografía. Es una radiografía del útero y las trompas de falopio. ¿Tú qué haces? Inyectas un contraste, pintas todo el útero, lo llenas del contraste y tomas una placa de rayos X. Entonces, si hay pase del líquido, del contraste, es porque la trompa está permeable, ¿ven? Como ven ahí en la figura, se dibuja, ¿no? O sea, la trompita está permeable. Y cuando la trompa está obstruida, ¿ve? Se corta el pasaje del contraste. Ya es una prueba muy buena, tiene una baja sensibilidad, pero alta especificidad. Ustedes, como alumnos, siempre tienen que manejar estos conceptos epidemiológicos, ¿ya? Es decir, que es altamente específico, ¿no? O sea, si la prueba sale negativa es porque esa trompa está sana, prácticamente, ¿ya? Acá está la sensibilidad, especificidad de la prueba. Aquí está la imagen en vivo, acá lo vemos, ¿no? Muy bien, y ahora ya vamos a pasar a la parte de lo que es técnicas de reproducción asistida, ¿ok? Entonces, hasta ahora lo que hemos tratado es la causa de la fertilidad, ya saben, infertilidad, cuánto tiempo, a partir de cuántos meses, infertilidad primaria, secundaria, los factores masculino, femenino, la causa puede estar en el ovario, en el útero, en la trompa, en el cuello, y ahora vamos a las técnicas de reproducción asistida. Ya, la más básica, digamos, es la inseminación intrauterina. Es decir, el semen se capacita en un laboratorio y se coloca dentro del útero. ¿Cuándo podemos hacer eso? Cuando la paciente tiene menos de 40 años, tiene una buena reserva ovárica, o sea, sus ovarios están bien, sus trompas están bien y la pareja tiene como mínimo un recuento espermático más de 3 millones por mililitro, ¿ya? Para que ustedes entiendan estas técnicas, ustedes tienen que aplicar su lógica, nada más. Eso es cuestión de saber por dónde va. Entonces, obviamente, si yo voy a inseminar, es porque el semen se deposita en la cavidad del útero y de ahí va a subir a la trompa y va a fecundar. Entonces, por eso tengo que tener las trompas permeables, sanas. Buena reserva ovárica, o sea, que el ovario de la paciente produzca sus óvulos. ¿Para qué? Para que se una con el espermatozoide, por ejemplo. ¿Ya?
Otras indicaciones, cuando hay infertilidad masculina leve a moderada, por eso le decía, cuando hay endometriosis, cuando hay ovario poliquístico, cuando hay incapacidad para depositar el semen en la vagina, y sí o sí el recuento espermático debe ser más de 3 millones por mililitro. O cuando hay infertilidad de origen desconocido, cuando no se sabe la causa. Pueden optar por inseminación intrauterina. Obviamente, si tienes ovario poliquístico y no ovulas, hay que hacer ovular a la paciente. Hay medicamentos, el más conocido que es el clomifeno, por ejemplo, entonces la haces ovular para que puedas hacer este procedimiento. ¿Ya? Entonces hay una capacitación espermática, es decir, sacamos todas las bacterias del semen y nos quedamos con los espermatozoides. Ah, también sacamos el plasma seminal. ¿Ok? Entonces, estos son los pasos para la inseminación. Primero, estimulación ovárica. Inducimos, o sea, hay que inducir la ovulación, capacitar el semen, se coloca el semen y luego ya cuando para la implantación hacemos un apoyo de la fase lútea, ¿ya? Ese es el más básico en realidad. Vamos a los más modernos, que es la fertilización in vitro, o conocido por sus siglas el FIP. ¿Ya? ¿En qué consiste? Consiste, como su nombre lo dice, es la fecundación del ovocito, ¿no? En condiciones de cultivo in vitro, es decir, tú fecundas al ovocito en el laboratorio, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos aquí, ¿no? Es una imagen obviamente teórica, un poco más. Acá está el ovocito y se coloca un espermatozoide para que lo fecunde directamente, es bien directo, sí, bla, ¿ok? Eh, para que recuerden un poquito lo que es fecundación y los estadios, ¿ya? Como saben, la fecundación se produce en la trompa de falopio. Entonces, una vez que se fecunda, se forma el cigoto, luego, ¿no? El embrión en 2 células, 4 células, 8 células, mórula y el blastocisto, que es la fase final en la cual se implanta el embrión, aquí. ¿Ya? Entonces, simplemente para reforzar este concepto que es el FIP, que es la fertilización extracorpórea de gametos in vitro, o sea, en el laboratorio. ¿Ya? Obviamente, previamente tienes que hacer una estimulación ovárica de la mujer para que no solamente ovule un folículo, un óvulo, sino tener varios disponibles. ¿Ya? ¿Cuándo podemos hacer el FIP? En varias ocasiones. Aquí, por ejemplo, tenemos en una pareja, por ejemplo, ¿no? Que no puede tener hijos, se puede hacer el FIP con los óvulos donados. O sea, por ejemplo, tenemos una mujer, por ejemplo, de 43 años que quiere ser mamá, pero sus óvulos ya están, tiene muy poquita reserva ovárica. Entonces, ¿qué pasa? Una mujer joven le dona sus óvulos, ¿ok? Y esos óvulos se fecunda in vitro. En este caso, con el semen de la pareja, por ejemplo, ¿ya? En otros países, por ejemplo, cuando hay maternidad lésbica o maternidad en solitario, por elección, ¿no? O sea, cuando la mujer quiere ser mamá y no desea de repente tener un padre, digamos, presente, se puede optar por esta opción también, ¿ya? ¿Cuándo hacemos el FIP? Indicaciones del FIP, por ejemplo, cuando hay, o sea, cuando las trompas no funcionan, ¿ya? Cuando tenemos obstrucción tubárica o de repente las trompas han sido retiradas previamente, ¿ya? Este es en realidad, digamos que es una de las causas o una de las indicaciones más frecuentes del FIP, ¿ya? Otra es la baja reserva ovárica, ¿sí? Cuando ya quedan muy pocos folículos, cuando es hormona antimuleriana, generalmente es este menor de uno, ya es prácticamente es una pues indicación del FIP. ¿Ok? Cuando tenemos factor masculino, es decir, cuando los espermatozoides, el recuento es, perdón, aquí tengo que corregirlo, menos de 3 millones por mililitro, ¿no? Ahí también se opta por el FIP, o cuando ha fallado una inseminación intrauterina, por ejemplo, ¿ya? En estos casos tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿en qué casos? A ver, supongamos, vamos a poner un ejemplo.
Tenemos una paciente, a ver, que ha tenido antecedentes de un embarazo ectópico. Ya ustedes saben que el embarazo ectópico más frecuentemente está ubicado en la trompa y generalmente se saca la trompa porque ya la trompa está dañada. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una paciente que se le ha retirado una trompa o las dos trompas, o sea, se le ha hecho una salpingectomía, ella, por ejemplo, de forma natural no puede quedar embarazada. Tiene que ser una fertilización in vitro. ¿Cómo es el in vitro? Hay pasos. Primero es el estudio de la pareja, ¿ya? Determinas la causa. Segundo, hace lo que es estimulación ovárica. Es decir, ustedes saben que en un ciclo normal, la paciente solamente ovula un folículo, o sea, un óvulo, nada más. Pero al hacer estimulación ovárica, tú reclutas varios folículos, ¿no? Folículos andrales. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen, tenemos 4, 7, 9 folículos, por ejemplo. Incluso hasta más se pueden tener, ¿ya? ¿Con qué? Con la finalidad de que tengas más ovocitos disponibles. Tercer paso que haces cuando ya tienes una buena cantidad de folículos, de óvulos, ya listos para ovular, aspiras los folículos. Todo esto se hace en sala de operaciones, por cierto, como ven aquí, aspiras el folículo, es decir, aspiras el ovocito, ¿ya? Bueno, a la par capacitas el semen del varón y haces la fecundación in vitro en sí. Como acá vemos, acá está el ovocito, se inyecta el espermatozoide, se fecunda, se logra el embarazo y luego vas a un cultivo embrionario, es decir, el embrioncito ya formado va creciendo, ¿ya? Ese embrioncito haces una transferencia embrionaria, es decir, el embrión que está en el laboratorio, se lo transfieres a la paciente en vivo, acá. Eso también es en sala de operaciones. Luego de eso, tienes que confirmar la gestación, porque puede ser que transfieres el embrión, pero no se implanta bien. Es decir, no llega a implantarse bien en la cavidad endometrial. Entonces, para eso confirman la gestación con una prueba de embarazo, que es el beta-HCG, y luego haces ya controles ecográficos, ¿no? Las ecografías ya de control que vas haciendo, ¿ya? Esos son los pasos del FIP. Obviamente, detrás de lo que les he dicho de forma muy básica, hay toda una ciencia, toda una farmacología, medicamentos que hay que poner, controlar, porque, o sea, tú vas contra lo natural, que es ovular un solo óvulo, ¿no? Entonces, haces todo un control con medicamentos, agonistas de GnRH, eh, entre otros, ¿verdad? Entonces, el FIP tenemos dos formas. Uno que es el FIP convencional. O sea, en el laboratorio, en la placa de Petri, colocas el óvulo y dejas a los espermatozoides, obviamente los más capacitados, los mejores, que lo fecunden de forma natural. Actualmente lo que se hace es el famoso ICSI. Por sus siglas, es la inyección intracitoplasmática. Es decir, tú eliges, hay criterios que los embriólogos saben, que es elegir un espermatozoide, el más capacitado, y se inyecta directamente. ¿Ya? Como ven acá. Aquí, el ICSI, que es inyectar un solo espermatozoide directamente en el citoplasma del ovocito maduro. Es un método muy eficaz. Aquí, como ven acá, la tasa de fertilización llega a cerca de un 80%. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, este es un video de una embrióloga. Bueno, no tengo un video en vivo, la verdad, pero si gustan lo pueden ver. Aquí, por ejemplo, ¿no? Este es el ovocito. Como ven en la imagen, eligen a un espermatozoide y lo inyectan de frente, así, plop, directamente. Y se produce todo el proceso de la embriogénesis. Ahí está. Y listo. Eso es. ¿Ya? Como ven acá, ovocito, se inyecta directamente un espermatozoide. Ahora, otro concepto, ya finalmente. El FIP o la fertilización in vitro no es la panacea, o sea, no es 100%. ¿Ya? O sea, un FIP cuesta, es bastante caro. De hecho, el SIS lo cubre, la salud cubre ciertas,
ciertos procedimientos, pero estamos hablando de unas cifras en las clínicas de aproximadamente 20 a 25 mil soles. Entonces, lo que los pacientes o los papás deben saber es que el FIP no es 100%. Miren, una cosa es lograr la fertilización o la fecundación y otra cosa es lograr el embarazo. De forma global, aquí en Perú no hay muchos estudios a nivel nacional, pero en España, por ejemplo, en el año 2022, ellos hicieron estudios y ¿qué dicen? Que la tasa de éxito de un FIP es de cerca de un 30%. Es decir, de cada 10 FIP hacen, el éxito se logra solamente en 3. ¿Por qué? El éxito no es lograr que se fecunde. El éxito es lograr un embarazo y un recién nacido vivo sano, ¿no? ¿De qué me vale hacer un FIP si el bebé me va a salir con alguna cromosomopatía, me va a salir un patado, un down? Eso no es un FIP exitoso. Lo que busca, y de hecho lo que todos buscamos siempre es tener un bebé sano. Y como ven, las tasas de éxito con los años obviamente va bajando, ¿no? ¿Ya? Entonces, como les había dicho, se hace la transferencia embrionaria, o sea, ya hicimos la fecundación in vitro y mediante un procedimiento, mediante una cánula, se coloca el embrión. El desarrollo embrionario, de hecho, tiene etapas, ustedes ya lo han visto. En el día 1 es el cigoto, en el día 2, día 3, día 4 la mórula, y en el día 5, esto sí quiero que lo graben, se forma el blastocisto. El blastocisto, de hecho, de forma natural, es el que se implanta en la cavidad endometrial. ¿Ya? Entonces, es que transfieren el embrión en estadio de blastocistos en el día 5. ¿Cuántos embriones transferimos? Eso varía de acuerdo a cada país, pero por lo general solo se transfiere un embrión, pero un embrión de buena calidad. Hay ciertas características que los embriólogos ya saben, pero un embrión de buena calidad. ¿Y qué pasa con los demás? Porque, a ver, si yo hice estimulación ovárica, por ejemplo, obtuve 15 óvulos, ¿ya? Entonces, obviamente lo que se intenta es en el laboratorio fecundar la gran mayoría de ovocitos que se pueda. Normalmente, digamos, se logra fecundar unos 6 7. Es decir, tú obtienes, por ejemplo, 6 embriones, ¿no? O sea, esa pareja obtuvo en el laboratorio 6 embriones. Obviamente no vas a transferir los 6, pues, ¿no? ¿Qué haces? Transfieres uno y los demás, ¿qué pasa? Los Disculpe, demás doctor Quintana. congelados. Dime, Disculpe, soy el doctor Ángeles. Perdona que lo haya ¿cómo está? ¿Qué interrumpido. tal? La clase mía era a las 9 de la noche. Deme, sí, unos 5 minutos se acabo. Disculpe que lo moleste. Lo que pasa es que yo tengo un procedimiento a las 10, entonces. Ah, ok, doc, listo. Disculpe. Ya, listo, doctor. Entonces ahorita ya lo concluyo. Muy bien. Entonces justo ya hayamos concluido la clase. Y bueno, eso sería todo en este caso. Si hubiera alguna duda, ya me la hacen saber por interno. ¿Ok? Está por ahí el delegado, Sí, doctor, doctor muchas María gracias. Yo José. cualquier duda de mis Listo, compañeros José. se la voy a llevar. Listo. De ahí yo te mando las diapos. Listo, muchas gracias, Ya. doctor. Listo, José. Cuídate. Un abrazo. Vamos a ver por acá. Chi, 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 chi. El compartir. Listo. No, no sé si se puede compartir mi pantalla. No lo sé. Todavía no se ve, doctor. Pero, ¿se ve ahí? ¿Ahí se ve? Sí, doctor, ahora sí.
Un minuto, por favor. Lo tenía acá puesto ya. ¿Se está viendo o no? No, doctor. Se dejó de ver. ¿Sí se ve? Ahora sí se ve, doctor. Ahora sí se ve su PPT. El tema es ética y bioética, ¿correcto? Sí, Ok, sí, perfecto. ¿Se ve por completo? sí, doctor. Ok, No se preocupe. perfecto. Vamos haciéndolo rápido porque, bueno, teóricamente esa es una clase más o menos de 1 hora, pero lo vamos a intentar hacer rápido. Bueno, básicamente la ética y la bioética en ginecobstetricia sé que es un tema un poco más eh, teórico, vamos a decirlo así, pero bueno, hay cosas que vamos a revisar básicamente que son históricas y los cuales van a guiar básicamente toda la normativa de su conducta y de su carrera médica en estos años. Si bien es cierto, esto, lo que les voy a, vamos a decirlo así, exponer el día de hoy, no es que sea eh, en la parte de ginecobstetricia, no es algo eh, que está en los libros, vamos a decirlo así, porque obviamente ustedes estudian, bueno, la anterior exposición ha sido, me parece que ha sido técnicas de reproducción asistida, etcétera. Y bueno, ustedes van a saber mucho de miomas, de pólipos, pero mucho de las cosas que ustedes hagan a través de su vida van a estar guiados por la ética y la bioética, ¿no? Esto no solamente es un tema que va, va a ir solamente en el área de la ginecobstetricia, sino en toda su carrera, en diferentes partes. Y créanme o no, muchachos, en los últimos años lastimosamente, sí vemos un desgaste en lo que se refiere a lo que son los principios éticos en la salud, en los médicos, ¿no? Cada vez lo vemos más, ¿no? Muchas veces se toman decisiones en base a, a, a intereses personales, a cosas económicas, etcétera, ¿no? Más que en el hecho de pensar en lo que es el paciente, en la población, en lo que significa nuestro sistema tan precario de salud. La ética es básicamente es un conjunto de principios morales y valores que básicamente guían la práctica médica y la toma de decisiones a través de toda su vida como profesionales. Esto los va a guiar durante todo el tiempo. Eh, y sí, van a ser así como ven ustedes en la imagen, pues van a tener en un lado un angelito y al otro lado un demonio, ¿no? A ver si a quién le hacen caso. Los principios morales son cosas que prácticamente se forman no en la universidad, yo creo, sino vienen desde las casas, de las familias, se forman básicamente desde niños, ¿no? Ustedes ya tienen determinados principios que vienen guiando su vida ahora y que probablemente van a ir aprendiendo también otros a través del tiempo y de la vida, ¿no? Pero el principal principio que básicamente surgió con todo esto de la temática de los principios bioéticos fue, bueno, Hipócrates, ¿no? Que primero dijo, primero no hacer daño, ¿no? Y eso ustedes lo conocen, primum non nocere. Reconoció básicamente que tiene que existir una relación médico-paciente. Lo primero que ellos tienen, y eso también es una llamada de atención a muchos de nosotros, debido a que básicamente la tecnología que estamos teniendo ahora ya nos está impidiendo tener una relación médico-paciente, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que saber de que la relación médico-paciente es lo que guía prácticamente
su actuar médico, el actuar médico de ustedes. Cuando Hipócrates dijo primero, primum non nocere, se puso a la relación médico-paciente como lo primero que tenía que existir para poderse dar el acto médico. Pero sin embargo, este principio que, bueno, fue en un inicio, era una forma más paternalista de practicar la medicina y se mantuvo básicamente por mucho tiempo, es decir, que el médico tomaba las decisiones, ¿de acuerdo? Por mucho tiempo el médico eh, básicamente se obedecía a todo lo que el médico decía, se determinaba todo lo que el médico decía, si el médico, eh, y obviamente muchas de las cosas en las cuales nosotros hemos ido aprendiendo a través de los años y de la historia de la medicina estaban equivocadas, pero bueno, lo que decía el médico era ley. Sin embargo, muchas de esas cosas cambiaron. Luego de lo que significó la Segunda Guerra Mundial y después, básicamente de eso, de ese evento, se dio un juicio de Nuremberg en el año 1947 y se crea básicamente el Código de Nuremberg, ¿no? En donde incorpora básicamente el principal derecho de la persona, que es un derecho a la autonomía. El derecho de la autonomía eh, cambia completamente nuestra parte de los principios éticos y específicamente ese hecho histórico como es la Segunda Guerra Mundial cambia completamente las cosas. ¿Qué pasaba? ¿Qué se determinó en el Código de Nuremberg? Que el sujeto, por ejemplo, para someterse a un estudio tiene que haber un consentimiento voluntario, es decir, tiene que tener el sujeto la capacidad de elegir y dar su consentimiento para poder entrar o no al estudio. Una justificación científica, claro. Tiene que obviamente haber justificación para poder realizar tal procedimiento. La protección al sujeto, es decir, siempre por delante a la persona. Obviamente, quien debe realizar un estudio, si es que te sometes a un estudio, tiene que tener una persona con un estudio, perdón, a un buen un investigador específicamente calificado. En algún momento tú puedes interrumpir completamente la investigación, claro, sí. Y finalmente, el investigador también tiene que estar preparado para también tomar esa decisión. Esto, el Código de Nuremberg, más tarde, en el año 64, la Asociación Médica Mundial elaboró la primera versión de la Declaración de Helsinki, que va a reconocer toda esta parte, el Código de Nuremberg, y lo va a plasmar en la Declaración de Helsinki. Y básicamente es lo mismo. Esto va a guiar la investigación médica en seres humanos. Es decir, lo mismo en base a los principios médicos, el respeto por la persona, el bienestar del sujeto, una base científica sólida, investigadores, perdón, calificados, el uso básicamente del placebo que se instauró, es decir, si no existe un tratamiento, o sea, ustedes saben que pueden dar un tratamiento a un paciente y al otro paciente, obviamente, darle un placebo. Cosas nuevas que se insertaron en el código, en la declaración de Helsinki, es la publicación de los resultados de los estudios y siempre debe haber un conflicto de intereses. Se debe declarar básicamente las fuentes de financiamiento. Esto ustedes lo van a hacer cuando realizan todo, todo documento científico, todo estudio científico lo deben hacer. Fíjense cómo ha ido evolucionando la parte ética a través de la historia, pero todavía incluso ni siquiera llegamos a discutir lo que es la parte obstétrica. Entonces, después de lo que es la Segunda Guerra Mundial, el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, en donde se dan las bases o los principios éticos, se crea por fin la rama de la medicina llamada bioética, ¿no? Que básicamente va a dar o va a relucir todo lo que es las conductas que van a guiar, como les vuelvo a repetir, nuestro actuar médico. Y eso básicamente se reconoce en los tres principios de la bioética, ¿no? Eh, pero todo esto surgió básicamente, nuevamente, a pesar de que hubo el Código de Nuremberg, los antecedentes que les vengo diciendo,
Se realizó estudios experimentales de sífilis en Tuskegee, en donde en el año 79 se hizo un informe. Es decir, eh, perdóneme, en estos estudios eh, hubo muchas personas afrodescendientes en donde se les transgredió sus derechos. Entonces, se empezaron a reconocer ya los derechos como en la bioética, en lo que ustedes ya lo conocen actualmente, como beneficencia, la justicia, la no maleficencia y la autonomía, ¿no? El- la libre determinación. Estos cuatro principios bioéticos que creo que todo el mundo los conoce, beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, centran nuestro actuar médico. Y eso ustedes lo tienen que saber, muchachos, porque finalmente muchas de las cosas que ustedes van a realizar en esta carrera van a estar guiados por estos cuatro principios bioéticos. La autonomía, el paciente finalmente toma la decisión, ¿de acuerdo? Y muchas veces cometemos errores. El paciente, tú le tienes que dar e informar básicamente de las opciones terapéuticas que tiene. Primero, informándole su diagnóstico. Segundo, sabiendo qué es lo que las opciones básicamente terapéuticas. Cuando ustedes van a leer un libro, por ejemplo, si estamos hablando de ginecología, cirugía o lo que sea. Bueno, ustedes van a leer que hay opciones de tratamiento. En el caso de, digamos, ginecología, hay tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Yo tengo una paciente que tiene miomas uterinos, pues hay tratamiento médico y hay tratamiento quirúrgico. Si bien es cierto, uno de ellos tiene más ventajas sobre otro y hay patrones positivos y negativos, eso tú lo tienes que decir al paciente, te lo tienes que informar. Y finalmente, los pacientes son los que toman las decisiones finalmente. El paciente toma la decisión finalmente, no ustedes. Ustedes no tienen que condicionar la decisión de un paciente. El paciente finalmente es el que determina si se va a realizar tal o cual procedimiento. Y el paciente tiene que tener la libertad de decisión. Ahí es donde surge el consentimiento informado. Y es donde básicamente también la relación médico-paciente tiene mucho que ver, porque el paciente va a tener que confiar en ustedes y obviamente ustedes tienen que decirle toda la verdad a un paciente, que es así, ¿de acuerdo? Tienen que explicarles también el consentimiento informado. No necesariamente venir a agarrar y darle una hoja y decirle señora firme, como muchas veces lo hemos visto en los hospitales, ¿no? El paciente pasa a sala, no señora firme, pero quiero leer, no. Señora, tiene que firmar nada más. No es así. La paciente tiene que estar muy bien informada de los pros y los contras de todo procedimiento de acto quirúrgico, incluyendo también la toma de medicamentos de cualquier tipo. ¿De acuerdo? Y si la paciente no desea recibir tratamiento, pues también tiene todo el derecho de hacer esa elección. El principio de autonomía es básicamente lo que guía el acto médico, en verdad. La no maleficencia es la obligación que ustedes tienen de no causar daño. ¿De acuerdo? Y se basa básicamente en la primera idea de que hablamos en un principio, el primum non nocere, ¿no? El primum non nocere viene desde la época de Hipócrates. Se trata básicamente de que ustedes, al momento de dar un tratamiento, lo primero que tienen que preservar es la integridad del paciente. Que ese procedimiento no le vaya a hacer daño a la paciente. ¿A qué me refiero? Yo tengo un procedimiento que voy a realizar, ya sea un procedimiento quirúrgico, digamos, le voy a hacer una histerectomía a una paciente. Lo primero que tengo que evitar es no hacer, o sea, que en ese procedimiento no me ocasione más daño de lo que voy a hacer al no realizarlo. ¿De acuerdo? Si yo tengo un paciente que no es necesario hacerle tal procedimiento, no es necesario someterlo a un riesgo tan grande como es un proceso quirúrgico, un procedimiento quirúrgico. Hay que intentar respetar la integridad física y psicológica de la paciente. Vuelvo a repetir, nadie quiere entrar a una sala de operaciones o hacer un procedimiento para hacerle daño a una paciente, ¿no? Tienes que evaluar el beneficio de ese procedimiento y obviamente informándole al paciente. Si es que eso te va a beneficiar, pues lo haces. Pero siempre obviamente hay riesgos.
siempre, y eso ustedes lo tienen que saber, sobre todo cuando vas a realizar algún procedimiento quirúrgico, siempre. La beneficencia básicamente es el principio que consiste en que tú siempre vas a buscar el bien de eh, de un paciente tú, ¿no? Implica actuar en beneficio del paciente. Eh, Generalmente, muchas veces, incluso este bien no necesariamente coincide, casi siempre, con lo que el paciente quiere o necesita o persigue, ¿no? ¿A qué me refiero? Y ahí entramos en muchos dilemas, ¿no? Muchas veces los pacientes van y nos exigen tratamientos por determinados o por A o B motivos. Y muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones en base a eso, ¿no? Y finalmente, vuelvo a repetir, el principio de autonomía lo que te dice es que llegar a un consenso, finalmente, ¿no? Acerca de lo que es el tratamiento de esa paciente. Pero finalmente, nosotros tenemos que explicarle qué beneficios tiene tal o cual tratamiento. Un médico jamás va a buscar no darle lo mejor a su paciente, ¿de acuerdo? Y la justicia, que es obviamente es bastante obvio, un paciente tiene que ser tratado de igual manera en cualquier parte del mundo, así sea en la mejor clínica del Perú o en el lugar más recóndito de nuestro país. El mismo trato, muchachos. Lastimosamente, pues cada vez que pasamos más años y más etapas, este principio de justicia no se ve tanto, ¿no? Siempre hay desbalances, ¿no? En la sociedad. Pero bueno, otra de las cosas que hay que hacer un buen uso de los recursos que tenemos. Intentar dar medicamentos acorde, obviamente, a la parte, de acorde a la institución, ¿no? De acorde también no buscar el beneficio económico propio de nosotros, ¿no? Muchas veces nosotros recetamos medicamentos súper caros, no está bien, solamente porque la persona o el visitador médico vino, me dio algo, yo lo tengo que recetar. No es así. Intentar buscar el mejor medicamento al menor costo posible, que también es un signo de justicia, y a todos los pacientes tratarlos por igual. Todos merecen ser evaluados y tratados con en la misma manera, con el mismo profesionalismo. Ese es el resumen básicamente de los principios básicos de la bioética. Y ahora sí entremos un poco en la bioética de la ginecobstetricia, que hay temas súper más controversiales, ¿no? Bastantes, mejor dicho, temas controversiales. En el caso de la ginecobstetricia es una de las especialidades con mayor controversia que existe, no solamente en temas que ustedes muchas veces van a pasar los años y van a seguir hablando de estos temas y muchos de ellos no se van a definir porque obviamente existen muchas aristas en la definición de estas cosas. Empezando por el principal tema y que muchas veces también son temas de conversación, no solamente van a ser temas de conversación entre alumnos, sino también entre propios médicos y no solamente entre ginecólogos, sino también médicos de otra especialidad. El primer tema es, ustedes saben, es la interrupción del embarazo, ¿no? Lo que llamamos los abortos. Y ese es un tema que no solamente, vuelvo a repetir, tiene muchas aristas, ¿no? Depende mucho de las sociedades, de la religión, entra comportamientos sociodemográficos, socioeconómicos, también tiene una arista económica también, obviamente. Eh, Otro tema controversial son también los diagnósticos prenatales, el uso de la medicina fetal, las técnicas invasivas como fertilización in vitro también vienen siendo temas controversiales. Las cesáreas innecesarias también, la anticoncepción, los estados terminales de cáncer vienen siendo temas muy controversiales de la parte de la ética, que los vamos a ir desmenuzando un poquito, poco a poco más adelante. Empecemos por la parte de los abortos, y que sigue siendo básicamente un conflicto bioético desde hace muchos años. Es prácticamente un tema muy polémico que en diferentes sociedades los abordan de diferentes maneras. Pero lo que ustedes tienen que saber, muchachos,
es que dentro de nuestra sociedad como la peruana, el único aborto que está permitido, la única interrupción del embarazo es lo que se refiere al el aborto terapéutico, ¿no? Eh, el aborto terapéutico sí está normado por nuestras leyes y está acá más adelante, ¿de acuerdo? ¿Qué significa un aborto terapéutico? Cuando el embarazo básicamente va a ocasionar un deterioro grave en la salud de la madre, es decir, pone en riesgo la vida de la madre. Y ustedes tienen que saber qué patologías producen eso. En algún momento ustedes les van a llegar una paciente con ese tipo. Una gestante con insuficiencia renal crónica avanzada, lupus eritematoso con daños renal severo, hipertensión crónica con daños de órgano blanco o insuficiencia cardíaca congestiva, clase funcional 3, 4, insuficiencia hepática, lesiones neurológicas, pacientes con neoplasias malignas que necesiten quimioterapia, insuficiencias respiratorias, embarazos ectópicos, estos pacientes necesitan tratamiento con aborto terapéutico. Ahora, tú le planteas el aborto terapéutico a la paciente y la paciente finalmente toma la decisión. Volvemos al principio de la autonomía, ¿no? Mujeres con diálisis, antecedentes de psicosis corporal, daño en la salud mental por estrés postraumático, también por haber sido víctima de violencia sexual, también está dentro de nuestros parámetros. Sí lo está, ¿de acuerdo? Y para los que me preguntaron, un daño en la salud mental, creo que en algún momento también quizás lo he conversado con algunos de los chicos que estaban con nosotros, también por estrés postraumático en el caso de tener un feto con alteraciones congénitas compatibles con la vida. Ahora, la interrupción del embarazo por simplemente tener una alteración congénita y no está normado por nuestra ley, que eso se llama aborto eugenésico. Vuelvo a repetir, nos falta quizás un poco más, sigue siendo un tema controversial, en verdad, y lo va a seguir siendo todavía en el Perú, por lo menos por unos años más todavía. Hay un diagnóstico prenatal, en el caso de los diagnósticos prenatales también son bastante controversiales. Ahí, como vemos en la imagen, es una amniocentesis, ¿no? Por ultrasonido. La pregunta es, ¿tenemos una alteración congénita diagnosticada por amniocentesis o por cortocentesis o por biopsia de vellosidades coriales? ¿Qué hacemos con la paciente? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hay aborto eugenésico en nuestro medio? No existe, ¿no? Muchas de las pacientes incluso terminan, hay alteraciones congénitas y finalmente termina la gestación en el Perú. O sea, llegan a sus 40 semanas, pero en otras sociedades, en Europa, la paciente tiene la potestad de poder terminar la gestación de manera inmediata si se tiene un bebé con una alteración congénita, desde el inicio del embarazo nada más. Ahora, sabemos que son pruebas invasivas, sabremos que si son con diagnósticos eh, bastante certeros, pero el riesgo es alto también, ¿no? Hay riesgo de pérdidas espontáneas. ¿Por qué? Porque son procedimientos invasivos. La cesárea es otro tema. Yo siento que nosotros hemos instrumentalizado el parto como profesionales. Ustedes cuando van a ir a hacer su serum, van a ir a la sierra, van a ir a otra parte, los pacientes dan a luz de pie, paradas, en la mejor posición posible. Lastimosamente nosotros la hemos horizontalizado, le hemos puesto a una paciente una camilla horizontal y que la paciente puje cuando obviamente anatómicamente, fisiológicamente, esa no es la mejor posición. ¿No? Y finalmente cuando un bebé no sale, pues pasa cesárea, ¿no? Es lo que hacemos. Y también hay otro tema controversial en donde la paciente que elige ser cesárea, porque sí, hay pacientes que quieren hacer su cesárea, se ha vuelto un tema controversial o no. El médico debe aceptar eso, debe, vamos a decirlo así, determinar los pros y los contras, porque finalmente una cesárea es una cirugía mayor, puede haber sangrado, puede haber daño de órganos al momento de abrir a una paciente, y sigue siendo un tema bastante controversial. Otras polémicas, ya les he dicho, acerca de muchas cosas. La anticoncepción sigue siendo un tema tabú en muchas partes rurales del país. Se van a encontrar ustedes con pacientes que muchas veces tú le das un anticonceptivo a una de las esposas
de allá en la sierra te va a venir y te va a decir por qué le daban anticonceptivos a mi esposa. Ellos los ven como signos o símbolos de, incluso el machismo que abunda en las sociedades rurales, am, hacen que los varones no dejan que sus esposas se cuiden de nuevos anticonceptivos, no los dejan. Ustedes van a encontrar esa barrera, esa principal barrera lo van a encontrar. Eh, También, perdón, estoy un poquito enfermo. También enfermos en estado terminal, ginecológicos también. Vemos la parte de bioética de la eutanasia, ¿no? Muchas partes éticas que van a salir, obviamente que van a seguir siendo bastante controversiales a través del tiempo, ¿no? Con esto, básicamente, a ver, les hago un resumen, muchachos. No sé si están escuchando o no. Básicamente les hago un resumen. Em, yo creo que esto es teórico. Pero básicamente, cada cosa, si con que ustedes me aprendan los principios bioéticos eh, de la parte ginecológica, los principios básicamente bioéticos, beneficencia, no beneficencia, autonomía y justicia, y sepan básicamente en qué momento de emplearlos, yo me doy por bien servido. Ustedes son médicos y tienen que actuar con principios, ¿de acuerdo? Eh, Vuelvo a repetir, muchos de los principios, lo he visto a través de los años, se van perdiendo con el transcurrir de las generaciones. Muchos médicos, sí, no van a vivir mal, muchachos. Créanme, los médicos no viven mal. Tampoco espectacular, pero muchas de las cosas que ustedes hagan sea en base a sus principios morales. Actúen bajo ese rumbo, nada más. ¿Dudas, preguntas? Disculpen que haya sido una clase muy rápida. Todo claro, doctor. Más bien, muchas gracias. Listo. Ok, muchachos. Cualquier duda me avisan. Bueno, me encuentran en el hospital. Espero que ahí sigamos conversando. Bueno, con mis alumnos, lo que sea. Y vayan a descansar y estudiar, por favor. Saludos. Chao, chao. Voy a dejar. Listo. Y por supuesto, le dice el doctor Giovanni, así que esperemos unos minutos.